siempre los ejes, ¿no? Presión contra temperatura, presión contra composición, ¿sí? Y eso les va a facilitar mucho la lectura de cada uno de estos diagramas. Presión contra temperatura, ¿ok? Presión contra temperatura, casi siempre van a estar presión contra temperatura, contra temperatura y variación composicional, ¿no? ¿Qué es lo que varía? ¿En qué función de qué está? ¿Ok? De eso va a tratar el, este, muchos de estos diagramas que están aquí en Frost y pues está muy, y- está muy interesante. Plano, ¿no? Del qué es lo que significa energía libre de Gibbs, ¿no? Como en esta porción. Y esto, qué es entropía, energía libre, entalpía, todos estos conceptos termodinámicos que vamos a empezar a revisar, pues se va directamente a desglosarlo, ¿no? Entonces, em, una vez visto esto, pues nos vamos a lo que significa la termodinámica de las reacciones, ¿no? Lo vamos a ver desde la parte conceptual. Eh, para verlo un poco más profundo, pues necesitaríamos álgebra lineal, ¿no? Del cual, pues, estoy enterado de que no han llevado álgebra lineal. También álgebra vectorial también se le llama, ¿no? Como tal, pero pues vamos a tratar de hacer la revisión desde el punto de vista de conceptos, no obstante que si ustedes quieren profundizar y son buenos en esta parte matemática, pues podemos hacer algunas observaciones, ¿no? Entonces, bienvenido también a esta condición. Entonces, les decía, comenzamos esta clase con estas dos imágenes icónicas, ¿no? Por este lado, lo que es el crecimiento concéntrico de plagioclasas, ¿sí? De distinta composición, no conformando una macla, sino una especie pues es zoneamiento, se llama, de crecimiento de distintas composiciones de plagioclasa. ¿Ok? Esto es muy común en los magmas. Esto es muy común en rocas magmáticas, ¿no? Por distintos factores. Puede ser por inyección de magmas y la inyección de magmas cambia las condiciones energéticas y de composición en la cámara magmática. O puede ser por fluctuaciones del cristal, ¿no? Esa es la segunda hipótesis, por fluctuaciones en la posición cortical en la cual se encuentra el cristal, ¿no? El cual esas fluctuaciones lo que hacen es em, cambiar las condiciones de presión y temperatura esencialmente y probablemente parcialmente también las condiciones de incorporación de material en el cristal y el empobrecimiento de material, ¿no? De elementos en el líquido, ¿no? Esa es una de les digo, de las imágenes icónicas que ayudan a entender al magmatismo. Y pues tiene también un proceso muy distinguible como es el zoneamiento del granate, ¿no? El granate también es un mineral, así como las plagioclasas en las cámaras magmáticas, en ciertos tipos de magma puede dar muy buena información. En los granates, por ejemplo, este zoneamiento puede dar ciertas características, ¿no? Esto que vemos aquí es un mapa composicional de magnesio, de calcio, de manganeso, de hierro. Y estos es una imagen de microscopio de barrido electrónico en el cual pues se ve la imagen directamente del granate con sus inclusiones. ¿Qué vemos dentro del granate? Vemos que en la parte exterior no ostenta, no se define las inclusiones, ¿no? A diferencia del núcleo que sí está plagado de inclusiones. Eso quiere decir que son dos crecimientos al menos de el granate que es posible ver cuando hacemos el mapeo elemental del calcio aquí. ¿Ok? Hay otros
momentos, ¿no? A lo mejor ese no es ejemplo más bonito, ¿no? Pero podemos nosotros, es Gar- Garnet. ¿Ok? Entonces, hay ejemplos más bonitos, ¿no? Que pueden definir ese soñamiento. Por ejemplo, a ver, mm, creo que este nos puede ayudar, ¿sí? Aunque no se ve muy grande la imagen. Ahí sí ya no me gustó. A ver, aquí se ve el soneamiento. ¿Sí? Dos distintos granates de dos muestras, AH 1470, Z 12375, ¿no? Vean ustedes cómo son dos granates que tienen dos sonamientos diferentes, pero a final de cuentas tienen sonamientos. Tienen uno, el rojo, tienen esta parte de soneamiento, sobre todo con el mapeo de manganeso, y es posible observar algo homogéneo ya en azul, ¿no? Que es un empobrecimiento de ese manganeso, ¿no? Y lo mismo acá con magnesio, lo mismo acá con el hierro. Generalmente estos son los tres elementos que se hacen mapear en el microscopio de barrido electrónico, es decir, en la microsonda, se hacen mapear y se tienen estos patrones, ¿ok? Estos patrones van a definir que hay cambios en las condiciones de presión y temperatura en las cuales este mineral creció, es decir, incorporó su material, ¿no? Por el mecanismo que ya hemos platicado de difusión, es decir, esto es en estado sólido, ¿sí? Aunque hay un crecimiento más rápido y puntual con la intervención de fluidos. Hay granates que están en metamorfismo de contacto que es más puntual. En cambio, hay granates que son de metamorfismo regional, ¿ok? En los cuales el crecimiento es mucho más lento y ahí el mecanismo de difusión es mucho más importante, ¿no? Que los fluidos. Entonces, esto que les preguntaba de cuáles son los factores del metamorfismo, empieza a cobrar sentido de cuáles son los que intervienen en mayor o menor medida y aparte son cambiantes en el tiempo. ¿Ok? Es decir, a veces es más importante la temperatura, a veces es más importante la presión. A veces es más importante la composición, a veces es más importante el tiempo que le da a uno para cristalizar a las rocas. ¿Ok? Es decir, de toda la combinación de factores es interesante de ir como investigando quién es más importante. ¿Ok? A fin de cuentas, siempre los factores van a estar cambiando. ¿Ok? Pero en la historia de la roca, es decir, en este concepto que nosotros llamamos progresión del metamorfismo, retrogresión del metamorfismo, pues hay pasos en los cuales la roca pasa de diferentes niveles corticales y eso pasa de distintos sistemas energéticos. Entonces, por eso es que el granate es un mineral icónico. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Todo No, bien? profesor. Ok, Ujú, todo bien. ok. Bien, ¿de qué se vale la termodinámica? La termodinámica, habíamos dicho, es una rama de la física, ¿sí? Que se vale de las matemáticas y de la predicción de los fenómenos físicos dentro de la naturaleza, ¿sí? Es decir, trata de predecir las condiciones energéticas en las cuales se modifica la materia, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos el concepto general de energía, muy simple, ¿no? ¿Cuál es?
¿Qué es energía? De una forma muy sencilla podríamos decir que es un trabajo, un esfuerzo. Es cuando se necesita una fuerza para hacer que trabaje o para como resultado un trabajo. Maestro, no se le escucha, tiene el micrófono apagado. Oh, oh. ¿Ahí? Ahí. Ay, ¿sí Sí. nos escuchó cuando le dijimos lo de la energía? Sí, sí, Ah, sí. Pero no me había pasado. Ya me preocupó mi computadora. Ok. sí, sí, ha de ser el internet de allá. Es internet, pero así se pone cuando el internet está mal. Ah, bueno. Ok. Está bien. Pues sí, cambié ahora mi lugar mi locación de la clase. Va pues, seguimos. Ok, entonces esta parte de fisicoquímica, el entendimiento de todo esto nos va a dar el proceso metamórfico, es decir, vamos a tratar de definir cuál es el proceso natural que modifica las rocas, ¿no? Entonces,
Otra de las cuestiones es de que la termodinámica, es decir, los principios termodinámicos, se basan en cuestiones ideales, ¿no? Por ejemplo, la teoría de, de la compresibilidad de los gases, ¿no? Eh, en un pistón, ¿no? A partir de ahí se han formulado muchos principios termodinámicos, y se han calculado, ¿no? Pero esos gases pues, son ideales, no son, no son reales. Nosotros nos movemos, es decir, nosotros como geólogos y petrólogos, nos movemos en el mundo físico real. Y también ya conocemos que existen heterogeneidades en la roca, ¿ok? Entonces hay que ser también muy cuidadosos porque pues llegamos a cuantificar ciertas condiciones termodinámicas. Es decir, sí lo podemos llegar a idealizar, ¿no? Si cerramos ciertos sistemas, es decir, si somos selectivos en dónde cerrar el sistema, es decir, qué universo observar. Ustedes conocen la teoría de conjuntos en matemáticas y de repente decimos, ok, de todos estos números que están aquí, únicamente nos vamos a concentrar en los pares, ¿no? Esa es parte de esa teoría de conjuntos. Lo mismo en termodinámica, únicamente nos vamos a concentrar. Sí, en el metamorfismo, si estamos hablando, por ejemplo, de roca, de una sucesión de lutitas areniscas, ¿no? Es el ejemplo clásico que siempre pongo, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en metamorfismo de metapelitas, es decir, de las rocas de grano fino, ¿no? Entonces, eh, em, vamos a cerrar nuestro sistema para que sea lo más ideal posible y no podemos analizar a areniscas y lutitas dentro del proceso metamórfico. Tenemos que individualizar esa observación, ¿ok? Y eso nos hace más precisos y hay que ser muy puntuales a lo mejor con este tipo de observaciones, pero también darle un contexto geológico y el contexto geológico es más amplio. Es una sucesión de areniscas y lutitas dentro de una cuenca, ¿no? Ese es el contexto geológico, ¿no? Entonces, es empezar a entrar y salir dentro de las escalas de observación, ¿va? Entonces, así es como funciona. Bien, aquí viene la parte interesante. Hay definiciones y vamos a empezar con ellas. El sistema. Hay un sistema termodinámico y un sistema natural. El sistema termodinámico a veces está acotado a un par de minerales, a 3 minerales, a 4 minerales, ¿ok? El cual en la roca, pues van a ser, generalmente son los reactivos, los reactantes, ¿sí? Y los productos. Es decir, ¿quién reacciona para transformarse en un nuevo sistema, en un nuevo mineral o en una fase mineral? ¿Ok? Entonces, de eso trata el acotamiento del sistema. No podemos observar toda la roca. Hay que ser muy observadores primero y al mismo tiempo acotar los sistemas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la palabra acotar? Hay que delimitar muy bien el universo que vamos a observar dentro de la roca. Ok. El siguiente concepto, no menos importante y muy importante en toda la petrología, se llama equilibrio. Es decir, el equilibrio eh, no cambia en el tiempo. En termodinámica casi no o más bien no se toma en cuenta la variable tiempo. Es decir, se omite, se da por sentado que ya está el tiempo ahí. Sin embargo, sabemos que esta situación de algunos minerales son muy lentos dentro de su crecimiento. Entonces, sinceramente, sí hay un factor,
¿no? Con el tiempo, porque hay progresión de los procesos. La palabra progresión nos dice que es por etapas, cómo va cambiando la posición cortical de una roca, y por etapas vamos a tener distintos grados, en este caso pueden ser de equilibrio, ¿sí? Entonces, en el equilibrio termodinámico, ¿sí? Va a ser un estado de la materia, un estado de esos cristales en los cuales no existirán incrementos de presión, temperatura o composición, ¿sí? Esencialmente, ese va a ser uno de los mayores conceptos, ¿sí? En el equilibrio termodinámico no existirán deltas P, delta T o delta mu, ¿sí? Y las deltas dentro de esos incrementos en matemáticas, ¿cómo se definen esas deltas en matemáticas? ¿Qué son? Como un cambio. Son cambios, muy bien. ¿Y esos cambios en términos matemáticos, cómo le llaman? ¿Ese es el incremento? Es un incremento y eso los Los vemos, exponentes, ¿no? puede ser exponencial. No, más bien son dependencias. Ok. No, recuerden, pueden ser, esas dependencias pueden ser incremento de T, incremento de P, ¿no? Es decir, las condiciones de equilibrio van a estar en función de incrementos de presión, incrementos de temperatura. Así, así lo podemos traducir de manera coloquial. Ok. Entonces, en sistemas naturales, es decir, esto es de manera ideal, en sistemas naturales sí existen gradientes. ¿Por qué? Porque el tiempo es factor dentro de el metamorfismo. ¿Sí? Esta palabra que habíamos usado, tasa, ¿no? La tasa es una velocidad de ese cambio, ¿sí? Pero también puede ser tasa de incremento de energía, ¿sí? Al profundizar una roca, ¿qué tan rápido se profundiza una roca? ¿No? ¿Qué tan rápido sale a la superficie una roca? ¿No? Esto nosotros como geólogos sabemos que toma millones de años, ¿no? Ok. Pero dentro de esos millones de años no es lo mismo 15 millones de años, 20 millones de años a 5. ¿Sí? 5 es rapidísimo en procesos metamórficos y 15 a 20 millones de años, pues ya más o menos, es decir, ya es algo promedio, ¿no? Ya mayor de 30 a 40 millones de años ya es algo lento, ¿no? Dentro de las posiciones corticales que pueda tener la roca. Ok, entonces el equilibrio de sistemas naturales como los sistemas roca, sí hay gradientes, sí hay cambios graduales de estas condiciones de presión, temperatura y composición. Ok, bueno, hay un ejemplo geológico al cual pues eh, ustedes conocen, ¿no? Dentro de la petrología sedimentaria, pues tenemos un agua marina, ¿no? Esta agua marina tenemos una saturación de distintas sales o distintos componentes. Si de repente sobresaturamos en componentes de calcita, entonces esta sobresaturación pues va a generar una precipitación. Al precipitar, es decir, al conducirse de estar disuelta en el agua, ¿ok? En esta posición superficial, entonces al estar cristalizando, va a estar en equilibrio y entonces se va a decantar y va a prácticamente sedimentar. ¿Ok? Entonces, ese es un sistema termodinámico en el cual pues tenemos una continuidad. Esta flechita pues nos dice 5 kilómetros, en el cual aquí hay un proceso de supersaturación, ¿no? De este mineral y a- conforme nosotros cambiamos gradualmente, ¿no? Las condiciones, aquí puede estar subsaturado, ¿no? Este componente. Y ambos
espacialmente están en equilibrio, simplemente porque aquí las condiciones energéticas son diferentes a estas que están acá. ¿Ok? Entonces lo mismo ocurriría, bueno, este es el ejemplo dentro del agua marina, pero lo mismo ocurriría en gradientes geobáricos y en gradientes geotérmicos. Aquí lo que hacemos es otra vez profundizar la roca, ¿sí? En el caso de metamorfismo prógrado, ¿sí? De manera gradual, y entonces estamos obteniendo equilibrios graduales. Hagan de cuenta que este cuadrito que está aquí se vuelve a posicionar aquí se estaciona un tiempo, se equilibra, vuelve a bajar, se equilibra, vuelve a bajar, se equilibra. Entonces, esto es el cambio gradual, ¿vale? Entonces, así es como ustedes observarían un sistema termodinámico que se reequilibra progresivamente, ¿ok? Y ese equilibrio, pues nosotros lo vemos con los minerales, es decir, el equilibrio local en una lámina delgada o en una muestra de mano, lo vemos con los minerales. Ya hemos platicado quién con quién puede estar asociado, ¿ok? Minerales que no son euedrales, es decir, que no tienen esa configuración perfecta de sus aristas, pues significa, ¿no? Esencialmente que no están a gusto, que no están a equilibrio. Sin embargo, hay otros minerales que sí están euedrales, ¿no? O subedrales, y estos minerales, pues, pueden estar más a gusto. En este caso, pues, ese equilibrio o desequilibrio, nosotros lo podemos notar con este tipo de estructuras y las coronas, ¿no? Que ya habíamos observado en otra presentación, en el cual un mineral, pues, puede estar siendo comido por otro para alimentarse dentro de esa materia, ¿sí? Y lo que es plagio y clase de orblenda, pues va a estar en equilibrio, ¿no? Ahí sí van a ser orblendas muy bien desarrolladas, plagio clases muy bien desarrolladas, pero el granate y otros componentes por aquí, tal vez no, ¿ok? No lo estén, ¿vale? Entonces así es como hay que empezar a dividir las observaciones, ¿no? De manera local, de manera muy puntual y de manera sistemática. ¿Ok? Entonces los sistemas naturales tienden al estado de energía mínima. Siempre, ¿sí? Los sistemas naturales tratan de encontrar un estado en el cual esta energía ya no se mueva. Y esto se llama minimización de la energía. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que nosotros vemos en los sistemas energéticos de la roca es cambiando las condiciones de presión y temperatura, composición, deformación, todos estos agentes que ya platicamos, ¿no? Le generamos una inestabilidad en su estado energético a la roca, ¿sí? Para conducirla a un estado metaestable. En este estado metaestable se va a quedar como quieto, pero si ustedes se dan cuenta en ese estado metaestable, aquí hay una especie de joroba dentro de esta analogía, ¿no? De energía potencial a energía cinética. Vemos esta joroba que está aquí en medio, ¿sí? Que es un tope, ¿sí? Y necesita una energía mínima, que es esta porción, necesita esta energía mínima para que vuelva a decantarse este, este objeto, ¿no? Por la colina aquí. Lo mismo ocurre con las reacciones metamórficas. Se necesita una energía mínima para desencadenar una reacción para otra vez quedar en esta estabilidad. Es decir, una roca está estable, luego le cambiamos las condiciones energéticas, se vuelve inestable, cambia a metaestabilidad, es decir, se estaciona en un punto en el cual necesita un mínimo para reaccionar, ¿sí? Rebasa esa barrera y entonces se vuelve a decantar la reacción hasta tender a esa estabilidad, ¿ok? Entonces es un ciclo
Esto que nosotros habíamos definido acá, ¿sí? Del equilibrio, pues ustedes imagínenlo ahora de manera cortical, ¿sí? Una roca que está de manera superficial y ahora que vimos un poco las zonas de subducción, una subducción que llega a los 40, 60, 80 kilómetros de profundidad, ¿sí? ¿Cuántos reequilibrios, es decir, cuántos reequilibrios se necesitarán, ¿no? Para transformar toda la roca. ¿Ok? Entonces, es interesante y esto es continuo, es decir, dentro de la materia, pues ocurre de manera continua y ocurre de manera gradual, ¿vale? Algo que nosotros no podemos observar y no podemos ver es regresar de esta estabilidad a estas condiciones hasta acá. No la podemos hacer. Esto se llama irreversibilidad. Es decir, en la reacción metamórfica, ¿sí? En el cambio composicional y mineralógico, no podemos regresar a su estado inicial. Es decir, de un basalto que se vuelve una anfibolita, difícilmente vamos a tener un basalto de nuevo en la anfibolita. Es decir, no vamos a poder cambiar, ¿no? O regresar a estas condiciones de estabilidad. Es decir, no, en geología no tenemos esta reversibilidad de la reacción, ¿vale? Entonces, este hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Porque lo vamos a seguir discutiendo. Sí. Y bueno, ese tope que se necesita, ¿sí? Ese tope que se necesita para eh, eh, librar el punto para generar la reacción, ¿sí? Se llama energía libre de Gibbs, ¿sí? Que es energía de potencial termodinámica o energía de potencial químico. También está asociado, ¿sí? Ya de manera más especializada, no siempre energía libre de Gibbs es igual que potencial químico. Tiene dos connotaciones diferentes, ¿ok? Una más a los cambios, la energía libre de Gibbs está más asociada a los cambios de presión y temperatura, y el potencial químico está asociado a el tipo de materia que está involucrado en la reacción, ¿ok? Entonces, esas son dos consideraciones que hay que checar, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren echar esto, muy seguramente viene en el examen. Entonces tendrán que buscar cuál es la diferencia entre energía libre de Gibbs y potencial químico, ¿no? Esencialmente cómo se distinguen ambos tipos de energía. ¿Ok? Entonces, todas las fases minerales, es decir, todas las composiciones, ¿sí? De cada uno de los minerales formadores de roca, ¿sí? Poseen un valor de energía libre de Gibbs. Recuerden, repito, la energía libre de Gibbs será el incremento de energía necesario, cual sea, no estoy diciendo temperatura o presión, ¿no? Sino el incremento de energía necesario para decantar. Y cuando hablo de la palabra decantar es para producir una reacción. ¿Ok? Y entonces estas fases minerales, pues la vamos a denominar, bueno, en cada fase mineral va a tener su propio tope, es decir, su propia energía libre de Gibbs. ¿Vale? Entonces aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Que pues se necesita cierta energía para transformar el carbono del diamante a grafito. Y es muy alta ese tope, ¿no? Para producirlo. Entonces hay que llevarlo hasta este sistema energético y luego decantar dentro de la reacción. ¿Ok? ¿Y eso qué significa dentro de estas condiciones energéticas? Que la energía libre de Gibbs del grafito es, se le puede restar
la energía libre de Gibbs del diamante, ¿no? Que está aquí, ¿sí? Y esta resta, ¿no? Esta, esta diferencia entre energías, ¿no? Entre esta fase mineral y esta que está aquí. Fíjense bien, es una resta. Y esto en un sentido matemático es un incremento, ¿no? La pregunta que habíamos hecho. Y esos incrementos están en función, ¿no? Como habíamos dicho, de presión y temperatura. ¿Vale? Maestro, ¿Vamos una bien? pregunta. Este, esta, bueno, ¿cómo podrías decir? El grafito también puede quedar en el lugar de donde está el diamante y viceversa. O sea, ¿cómo lo digo? En vez del el metastable del diamante, podría estar la estabilidad del grafito y podría pasar al diamante. Sí, por supuesto, porque ahí el sentido, ¿no? Es de más alta presión a más baja presión, ¿no? Mm, ajá. Y en el otro sentido puede ser materia orgánica Al, a condiciones de alta presión. y ahí cambiaría mucho la energía, energía libre de Gibbs. Sí, sí es un incremento muy alto. Sí, sí. Sobre todo en cuestiones de presión. Porque Ah, para, porque para generar diamante, de manera microscópica, ¿eh? No crees que vas a tener así del tamaño de un anillo, unos aretes, ¿no? O sea, no. muy pequeña, sí. Y no, van a ser inclusiones pequeñísimas dentro de algunos otros minerales, así nanométrico, ¿no? Ok. Pero, pero sí puede ser al revés, es decir, metamorfismo prógrado y en este caso este retrógrado, ¿no? Dentro de esta imagen. Entonces, qué bueno que me lo preguntas porque eh, esto también va a depender en dónde nos posicionamos, ¿no? Dentro del proceso metamórfico, si estamos en algo progrado o retrógrado, Ah, sí, sí, muy. Ajá. ¿sí? Sí. Entonces, sí, a- no es lo mismo profundizar una roca con cualquier proceso que tú me digas, subsidencia o subducción, ¿no? Y el otro proceso de exhumación, pues hay varios, ¿no? Hay varios procesos geológicos que te hacen superficialmente una roca que estaba a mayor profundidad. Ujú. ¿Ok? Sí, gracias. Vale. Uno de ellos es el levantamiento diapírico. Ustedes conocen el levantamiento diapírico, ya lo discutimos alguna vez en las intrusiones, ¿no? Que es un cambio de densidad, ¿no? Dentro de los líquidos o dentro de algún material que es mucho más ligero que la roca que es encajonante y que les rodea. Y entonces a ese cambio, a ese contraste, perdón, de densidad, pues hace ascender un material, ¿no? Entonces, es importante entender algunos contextos geológicos en los cuales profundizamos las rocas o las exhumamos, ¿vale? Entonces, aprovecho tu pregunta para, para darle contexto geológico, es decir, qué bueno que vemos estos diagramas, pero también hay que darle contexto, es decir, un sentido geológico bien claro, ¿no? ¿Vale? Ujú. Sí. Ok. Entonces, el valor de la energía libre en esta fase mineral, ¿sí? Entre diamante y grafito, describe la cantidad de energía que se libera o se consume cuando la fase se transforma a partir de ciertos componentes u otras fases. ¿Sí? Entonces, esta G o esta delta G, ¿sí? Describe la cantidad de energía, ¿sí? Que se libera o se consume para transformar las fases, independientemente de quién está actuando más dentro de todos nuestros factores de metamorfismo. ¿Ok? Entonces, si tenemos esta delta T, ¿sí?
¿Cómo podemos nosotros observar estos cambios mineralógicos? ¿Qué es B? Volumen. Volumen, muy bien. P, Presión. presión. S, Presión. no, Profundidad. Ah, no, Saturación. composición mineralógica puede ser. no, no. En una ecuación termodinámica, esta es una ecuación termodinámica clásica. No es En la- equilibrio. Algo ahí, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Es la medición del equilibrio. Y esa medición del equilibrio se llama orden o ¿No es desorden. entropía? Exactamente. ¿Vale? Entonces, esa entropía va a estar en función de la temperatura. Es decir, el orden que tenga el retículo cristalino va a estar en función de la temperatura. El volumen que tenga el retículo cristalino y qué tan cómodo va a estar ese volumen va a estar en función de la presión. ¿No les hace lógica con lo que hemos platicado? Es decir, retículos cristalinos, los radios iónicos, qué tanto se van a expandir o qué tanto van a estar cómodos dentro de los silicatos, ¿no? Con el tetraedro de sílice, ¿sí? Si es más compacto, va a depender de la presión, ¿no? Y esta energía calorífica que está en función de o sea, la temperatura como la medida de esa energía calorífica, ¿sí? El orden y desorden de las moléculas, es decir, de la polimerización de los tetraedros de sílice, va a estar, qué tan ordenaditos van a estar, va a ser en función de la temperatura. Y esto ya lo hemos visto también hasta en serie de reacción de Bowen, ¿no? Con el olivino, que es mucho más simple y va a estar mucho más a gusto, ¿no? Que los tectosilicatos, cuando se pasan al feldespato, pues necesita menos temperatura para estar más a gusto, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no? Con otra perspectiva, pero ya lo vimos, ¿ok? Entonces, si nosotros integramos, ¿no? Esta ecuación, es posible calcular esta energía libre de Gibbs para cualquier fase mineral en determinada presión y temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en condiciones de T1, digo de T2, P2, ¿sí? Es decir, la segunda generación de posición cortical posiblemente de la roca, ¿sí? Al, al primer sistema, es decir, de manera inicial en T1 y P1. Integramos, ¿no? De manera sencilla, hacemos la integral y entonces tenemos de la integral de P1 a P2, de T1 a T2, ¿no? Y si hacemos esta resolución de la integral, entonces se considera que el volumen y la entropía son constantes, estos son valores que no van a cambiar con los minerales, es decir, el sistema cúbico del diamante no va a cambiar, mm, eh, tiene que estar en la misma proporción de distancia, siempre el retículo cristalino de sus moléculas, en sus moléculas. No va a cambiar ese volumen, ¿sí? Y la entropía es el orden que va a tener. Para que sea diamante, necesita ese orden del retículo cristalino en forma cúbica, ¿ok? En cambio, si es grafito, pues se necesita cambiar a un sistema energético con hexagonal, ¿ok? Y ahí su entropía es diferente para ese hexágono. ¿Por qué?
porque el retículo cristalino tiene que acomodarse de manera hexagonal y es más amplio, a pesar de que es la misma composición. ¿Ok? Y el volumen también. ¿Ok? Entonces, estas variables, pues, son constantes. Digo, más bien no son variables, perdón, son constantes que son propias de cada uno de los minerales. ¿Va? Entonces tendremos estas condiciones y si lo único que va a variar son las condiciones energéticas en función de presión y en función de temperatura, ¿ok? Entonces esta es la variación, ¿no? Y podemos nosotros tratar de calcular cuál es la presión uno, la presión 2, la temperatura uno, la temperatura 2, ¿sí? Entonces, en otras palabras, este delta G, ¿sí? Este delta G es la medida de estabilidad de cualquier fase mineral. ¿Ok? Entre más pequeña es, ¿sí? Menos energía se requiere para una reacción. ¿Ok? Y si tiende a cero, está en equilibrio. ¿Sí? Es decir, si este delta G es cero, entonces está en equilibrio. Y estos, dentro del contexto geológico, ahora imagínense otra vez una roca. ¿Cómo cambiamos la presión a la cual está sujeta una roca? ¿Cómo le quitamos presión? ¿Le podemos quitar presión? Eh, ¿Qué pues proceso, quitando qué proceso mm, geológico le quita presión a la roca? la Exactamente. erosión, ¿no? Perfecto, esa es una. Aunque un poco lento, Puede ser una falla. puede ser una falla, exactamente, una falla normal, ¿no? Una falla normal es mucho más rápida que la erosión, generalmente. Ujú. O un sistema de fallas. Muy bien. Eso quitándole presión. E incrementándola, cómo en un contexto geológico, ahora sí, ¿cómo le incrementamos? ¿Con qué, perdón? Subsidencia, ¿no? También. Con subsidencia y subducción, creo que dijo la compañera, no le alcancé a escuchar bien. Y sí, efectivamente, ¿no? La roca va a cambiar de posición cortical y va a tener otra sistema energético. Lo mismo la temperatura, son gradientes a final de cuentas que hemos estado platicando y platicando y platicando, que son gradientes geobáricos y gradientes geotérmicos. ¿Ok? Hay abusados con su micrófono. Ahí está. Se escucha el tráfico por ahí. Vale, gracias. Gracias, no hay problema, nada más. Aquí Sonia dice, no sé si los demás, pero yo sí lo escucho bien. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ah, Sí, bien. todo bien. Ok, vale, pues. Mm, vámonos a esta porción. Ok, tenemos nuestra ecuación, ¿no? Que es la que integramos, ¿no? Hicimos la integral, tenemos nuestra ecuación como tal. ¿Ok? Entonces, tenemos a una temperatura, ¿no? Que puede ser inicial o final, y tenemos una energía libre de Gibbs para esta temperatura de los 298 de menos 856 1288 joules sobre mol. ¿Ok? Entonces, esto no es tanto para que lo realicen, sino que vean lo que habíamos mencionado, ¿no? El cuarzo que ustedes ven pues ahí a lo mejor en un dije, ahí en el hippie que venden en el metro, ¿no?
pues es un cuarzo alfa, el amatista, ¿no? Es un cuarzo alfa que es superficial. Si incrementamos la temperatura, cambia su retículo cristalino, ¿sí? Y puede pasar a cuarzo beta, que es la tridimita, o a beta de mayor temperatura, que es la cristobalita, antes de pasar a la fusión. Este es el cuarzo de más alta temperatura. Es un cuarzo beta. ¿Va? El cuarzo beta como tal, realmente no hay un campo que lo defina, ¿no? No, claramente. Pero si incrementamos la presión, va a cambiar el retículo cristalino y se va a transformar en cuesita. ¿Sí? A pesar de que sigue siendo el mismo componente. Y si incrementamos mucho más la presión, ¿sí? Este cuarzo pues será cuarzo mantélico, es decir, del manto, algún cuarzo que esté por ahí, ¿no? Atrapado. Ese cuarzo pues se le va a llamar stishovita. Vean la profundidad que tiene, de 300 kilómetros. Entonces, este diagrama, ¿sí? Este diagrama que está aquí es del sistema cristalino del cuarzo con sus cambios de presión y temperatura. ¿Ok? Sí. Entonces, esta estabilidad es relativa entre distintas fases, es decir, tampoco, ¿cómo les digo? Estas líneas que están aquí, ¿sí? No son líneas que experimentalmente sí se da y de manera ideal sí se da, pero no son líneas que en la naturaleza se den de manera tajante, ¿no? Así abrupta, discreta, sino que es de manera gradual, ¿ok? Entonces la cristobalita sí existe, la cuesita sí existe, la stishovita sí existe, nada más que estos campos están idealizados dentro de esa estabilidad relativa de la cual estamos hablando. Y otra de las cuestiones que nos puede ayudar a este tipo de tablas es esta situación. Nosotros al variar, fíjense bien, el volumen y la entropía, que son valores medidos y que ya están en tablas, es decir, ustedes pueden buscar en volumen y entropía a cierta presión y temperatura del cuarzo, ¿ok? Entonces, estos valores ya están dados, ¿no? Dentro de petrología experimental. Ya están definidos. Entonces, estos son constantes. Lo único que nosotros podríamos ir calculando son las condiciones de presión y temperatura, ¿no? Con una T1 o P1 conocida. Y a partir de ahí, pues, tratar de verificar cuál es la T2 y la P2. ¿Va? Ok. Entonces, ¿por qué es importante en petrología metamórfica G? ¿No? La energía libre de Gibbs. Entonces, la medida de estabilidad o la energía necesaria para que la fase mineral, ¿sí? Se transforme. ¿Sí? Ocurre de dos maneras. La visualización de esta energía es de dos maneras. Es la energía necesaria para que ocurra la reacción o la energía necesaria para que alcance la estabilidad. ¿Ok? Lo podemos ver de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ok? La ecuación de Gibbs permite estimar la capacidad de reacción, ¿sí? La capacidad de una reacción acorde a los componentes, ojo, ¿sí? Acorde a los componentes de acuerdo a los cambios energéticos de presión y temperatura, ¿sí? Y es que aquí nosotros podemos verlo, porque está en función de P y de T, ¿va? Ok. Y se usa en petrología metamórfica para determinar las reacciones, ¿sí? Entonces, algunos sistemas pueden generar más de una fase mineral transformándose en otras fases minerales para así
establecer el equilibrio termodinámico. ¿Sí? Entonces, reconociendo la G dentro de la reacción, podemos determinar cuál fase mineral es más estable. Eso es lo que nosotros determinamos como reacciones metamórficas. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas muy, muy interesantes y bueno, que también tiene que ver con nuestra petrología ígnea es, ¿en altas temperaturas es más estable la roca sólida o el magma? Una vez que platicamos esto. ¿Sí están ahí? Sí, yo digo que es el magma. El magma en altas temperaturas. ¿Por qué? Por esto que Sí, platicábamos, la entropía. porque En altas temperaturas, el desorden es mayor. Entonces se despolimeriza el silicato. ¿Ok? Otro, a 150 kilómetros de profundidad, ¿es estable el grafito o el diamante? El diamante. El diamante, no, profe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el volumen del retículo cristalino va a estar dependiendo de la presión. ¿Vale? Y esto es, vamos un poco más atrás dentro de esta ecuación. El volumen del retículo cristalino va a estar dependiente de la presión. La estabilidad, el orden y el desorden de los retículos cristalinos, en este caso para una mezcla silicatada, ¿sí? Es decir, de los tetraedros de sílice, se van a ordenar mejor si la temperatura es menor. Si es más alta la temperatura, entonces la entropía va a crecer y entonces el grado de desorden va a crecer. ¿Ok? Entonces ese es el juego que hay que seguir, ¿no? Dentro de estas ecuaciones. Entonces, es posible calcular la energía libre de Gibbs para cualquier reacción mineral. La reacción para la formación de la enstatita. ¿Qué es la enstatita? ¿Sí? En derrapón, ¿verdad? ¿Es un silicato de magnesio? Es un Un piroxeno. piroxeno. Es un silicato de magnesio. Abusado, ¿eh? No te acomodes nomás así. ¿Ok? Es un piroxeno. Es un ortopiroxeno, de hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene calcio. ¿Vale? Entonces, esta, esta visión entre los reactantes y los productos, ¿sí? También nosotros podemos calcular la energía libre de Gibbs de la reacción, es decir, la energía necesaria para generar la reacción. Y entonces será la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs o el incremento de energía libre de Gibbs de los reactivos. ¿Sí? Siguiendo estas mismas ecuaciones que están aquí, ¿no? De manera muy sencilla. ¿Ok? Y entonces, ¿sí? Esa energía de la reacción, como la tenemos acá, será la energía libre de Gibbs de la enstatita para generar esta fórmula química y será de la energía libre de Gibbs del magnesio menos la del silicio menos la del oxígeno. Y este es el equilibrio que se tiene o la estequiometría, ¿no? Que se tiene para esta fórmula química acá. ¿Vale? Entonces todas las reacciones minerales tienen un deltaje, es decir, un incremento de energía libre de Gibbs de la reacción, pero ambos valores son dependientes, como decíamos, de la presión y la temperatura. ¿Sí? Entonces, así
lo podemos ver. Entonces, en un diagrama PT, nosotros podemos visualizar la energía libre de Gibbs de la reacción. Entonces, por eso es que ustedes van a siempre considerar, ¿sí?, en un diagrama de fase, y a partir de aquí, muchos de los diagramas en petrología metamórfica van a ser contrastados de presión y temperatura. Casi siempre se los van a encontrar así. ¿Ok? En el cual de un mineral o una fase, una fase A, ¿sí?, va a pasar a un punto B. Y esta de aquí va a ser una curva bivariante en la cual, si nosotros nos desplazamos, dependiendo de cuál es la presión y la temperatura, va a crecer de manera lineal. ¿Sí? Esas condiciones, y en la cual tanto sólido como líquido van a convivir. ¿Sí? Tanto la fase sólida como la líquida van a convivir aquí. ¿Sí? Entonces, esas van a ser la curva bivariante, es decir, de dos variaciones. ¿Sí? ¿Cuál tendrá mayor volumen? En el punto X, ¿no? Posiblemente el que tiene mayor volumen es B. ¿Sí? Las altas presiones favorecen, ¿sí?, las altas presiones hacia acá en este diagrama favorecen los menores volúmenes de ciertas fases minerales. Entonces será menos el volumen de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál mineral será más estable en P? Va a ser A. ¿Sí? ¿Cuál fase tiene mayor entropía? Esa sí ya se las dejo a ustedes. Yo diría que hacia B, de líquido. B. ¿Café? B, muy bien. La alta temperatura favorece las estructuras desordenadas, efectivamente. Entonces B estará desordenado. ¿Cuál fase estará más estable a mayor temperatura? ¿A o B? ¿Más estable? Ujú. ¿La A? Mm, Aquí Yo dice digo que la B. la B. ¿Ok? Ajá, porque cuando está. Entonces nosotros ya empezamos con estos conceptos a predecir la forma de la curva de la reacción, tanto en el sentido matemático como en el sentido geológico. ¿Ok? Entonces ya empezamos a predecir la curva de la reacción, hacia dónde se va la reacción. Entonces ya empezamos a hablar en términos termodinámicos. ¿Vale? Bien. Entonces, la energía libre de Gibbs del sólido será menor que la del líquido. Y en B, ¿no? Digo en A, ver, repito, para no confundir. En el punto A, la energía libre de Gibbs del sólido será menor que la del líquido. Y en B, la energía libre de Gibbs del sólido será mucho mayor que la del líquido. Entonces se requieren diferentes energías para llevar de B al sólido y del A al líquido. Y generalmente esa expresión pues la vemos en este tipo de distancias, ¿no? Con la curva dentro de la temperatura. ¿Ok? Entonces la fase con menor energía libre de Gibbs en determinadas condiciones de PT es la más estable. ¿Sí? Entonces este enunciado es importante porque es el mismo de decir la energía libre de Gibbs que tiende a cero, tiende al equilibrio. ¿Va? Ok. Entonces, otra vez se nos presenta esta ecuación, ¿sí? Si la P es constante, le hacemos la parcial, ¿sí? A presión constante, y entonces tendremos entropía. Entropía, ¿sí? Con la parcial de la energía libre de Gibbs dependiente de temperatura. En cambio, si a esa parcial la hacemos T constante, ¿sí? ¿A eso qué me refiero dentro de este diagrama?
P constante es una línea recta en esta posición, es decir, es una trayectoria de un sistema energético o una roca en el cual la presión está en esta posición. Únicamente incrementa la temperatura. Y esto tiene un sentido geológico también, porque hay rocas que se quedan estacionadas en la misma presión, es decir, en la misma nivel cortical, pero sí se aumenta el gradiente geotérmico, como el metamorfismo de contacto, ¿no? En cambio, hay metamorfismos en los cuales podemos cruzar esta línea que está aquí, la podemos cruzar a temperatura constante, ¿sí? Y lo único que variamos es la presión. Una roca en la cual se estaciona aparentemente en la misma temperatura y lo único que cambia es su posición cortical y por eso tenemos distinta presión. Ese es el juego dentro de el contexto geológico que hay que ir buscando. ¿Ok? Entonces, por eso es que podríamos nosotros averiguar, y eso es algo que nosotros sí conocemos, que sería la entropía y el volumen en los retículos cristalinos de algunos minerales. Y podemos predecirlo, ¿no? La energía libre de Gibbs de la fase, la temperatura de equilibrio entre A y B, ¿sí? ¿Y dónde es que se juntan? Aquí, ¿no? Entre el sólido y el líquido, y este va a ser un punto univariante, en el cual aquí este va a ser el único punto en donde tanto A como B van a estar en equilibrio como sólidos. Y también va a haber una porción líquida, ¿sí? Pero con respecto a la temperatura. Con respecto a la presión, este va a ser el punto univariante. Entonces, estas parciales nos indican, es decir, nos ayudan a entender, ¿sí? Esta situación que les decía, cómo cruzar algunos de alguna fase que está estable a una inestable, a presión constante o a temperatura constante. Ujú. Pero estas superficies que están aquí, cuando la integramos, es decir, cuando la movemos ahora a un espacio tridimensional, no únicamente dejando de lado, ¿no? Si hay presión constante o temperatura constante, ¿sí? Sino que estas variaciones de presión y temperatura son variaciones que se dan naturalmente en las rocas. Entonces lo que vemos son superficies y no líneas. Y esa intersección de superficies de energía, ¿sí? Esas superficies de energía mandan intersecciones y esas intersecciones son líneas. Y esas líneas son, en vez de puntos univariantes, son líneas en las cuales se tiene una variación, ¿no? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta porque así es como están las condiciones energéticas variables de presión y temperatura en un eje, presión en un eje, temperatura en un eje y energía libre de Gibbs en otro. ¿Ok? Esto lo pueden encontrar también, ¿no? Para que ustedes practiquen esta ecuación y al mismo tiempo el, este, mm, el sentido, ¿no? Está en esta posición. Presión, temperatura, energía libre de Gibbs. ¿Ok? Y aquí están las parciales con respecto a T constante y a presión constante. Ujú. Entonces aquí están estas ecuaciones. ¿Vale? Ujú, ujú. Aquí está la derivación, ¿no? de estas ecuaciones, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellas? Para que le echen un lente y no se queden con lo que voy aquí haciendo de manera muy rápida, ¿no? Ok, bien. Entonces, como se considera que es una reacción, ¿no? Una reacción metamórfica. Entonces,
la, la diferencia de energías, ¿no? Con este estado de ecuación, ¿no? Con volumen dependiente de presión y entropía dependiente de temperatura, ¿sí? Nosotros sabemos que son incrementos, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer desglosarlo, ¿no? Ahora y dejarlo únicamente para equilibrio, ¿sí? Tendiendo este incremento a cero. Si delta G es cero, entonces el estado estará en equilibrio, ¿vale? Entonces esa es la consideración que debemos de hacer. Si delta G es cero, es decir, la energía libre de Gibbs es cero, el sistema rocoso está en equilibrio con sus componentes minerales. Entonces podemos despejar estas relaciones, ¿no? Y entonces tener el, esta ecuación, que es la famosa ecuación de Clapeyron, ¿sí? Que son los incrementos de presión y temperatura con respecto a los incrementos, ¿no? De igual forma con los incrementos de orden y desorden y los incrementos de volumen en un sistema mineral. Ujú. Ok. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, esa ecuación se puede decir que queda como la ecuación del equilibrio. Es la ecuación de equilibrio, exactamente. Es la ecuación de Clapeyron. Sí. ¿Vale? En términos de entropía y volumen, presión y temperatura. Es decir, la variación de presión y temperatura con el volumen de una fase mineral y la capacidad de orden de ese mismo retículo cristalino. Sí, efectivamente. Ok. Ok, aquí ya vamos con algunos minerales. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de Clapeyron relaciona la pendiente de la curva de reacción en un diagrama de fases, presión contra temperatura. Cuando yo o cualquier otro profesor o en el libro diga diagrama de fases, casi siempre va a ser los variables presión contra temperatura, ¿no? Y entonces esta ecuación de Clapeyron hace esa relación, ¿no? A final de cuentas son dos relaciones, ¿no? Que es la pendiente de la curva con sus propiedades fundamentales termodinámicas, ¿no? Presión, temperatura, entropía, volumen. Para reacciones sólido-sólido, como son las reacciones metamórficas, tenemos jadeíta, cuarzo, ¿sí? Y este jadeíta más cuarzo va a dar un producto que es albita, ¿ok? Entonces, este es un piroxeno, la jadeíta, el cuarzo es un silicato, ¿no? Normalmente, y este da también otro silicato, ¿no? Como tal, que es la albita, ¿ok? Entonces, el valor de esta relación entre la entropía y el volumen estos incrementos de entropía y volumen es constante, por lo que la curva de equilibrio es una línea recta. Aquí esto es importante. Si es constante, ¿sí? La línea de equilibrio entre la reacción va a ser una línea recta, ¿sí? Sin embargo, en las reacciones metamórficas que incluyen la hidratación o la deshidratación de algunos componentes, nosotros sabemos que hay minerales hidratados. Ujú. Entonces, existen minerales hidratados que van a desprender agua dependiendo si incrementamos la presión o la temperatura. Lo van a desprender, se van a despedir de ella, es decir, la tienen que expulsar para estar estables. ¿Ok? Entonces, aquí las curvas, ¿sí? Van a tener esta configuración, ¿sí? Así una especie de incremento exponencial. ¿Ok? Igual, dentro del diagrama de fases, con la presión y la temperatura. En este caso, la brucita y la periclasa, ¿no? Aquí pierde agua.
y el agua se desprende y tiene que ir a otro lado. ¿Ok? Este proceso de deshidratación puede ser, aquí ponen el ejemplo de la brucita y la periclasa, pero puede ser a cualquier anfibol a un piroxeno. Ujú. Entonces, aquí puede ser, este desprendimiento de agua es esencial para el magmatismo. Es decir, hay un encadenamiento de procesos geológicos y tectónicos porque una manera de derretir las rocas es incrementar el contenido de agua. Y esa agua tiene que provenir de algún lugar. Entonces, en muchas partes del metamorfismo prógrado, se desprende el agua, tiene que viajar a zonas de menor presión y es un catalizador para mover el solidus, ¿no? En otra posición, en otra roca. Entonces, ahí estamos encadenando procesos geológicos, tanto de metamorfismo como de magmatismo. Ok, si ustedes se preguntaban en algún momento, bueno, ¿de dónde proviene esa agua que funde o que cataliza el fundido? Pues proviene de este tipo de reacciones, de la deshidratación de algunos componentes. Ok, entonces estas reacciones involucran fases fluidas, ¿no? Generalmente dióxido de carbono y agua. Entonces va a variar, ¿no? Con esta curva que les decía. Esto se debe a un incremento en la entropía del gas y a la compresibilidad del fluido. Es decir, la, mm, los gases sí se pueden comprimir, pero el líquido no. ¿Ok? Esa es una de las de los principios termodinámicos, ¿no? Y entonces esos líquidos pues tendrán que fluir a otra posición con menor presión. ¿Ok? Entonces, esto se debe al incremento de entropía del gas y a la compresibilidad del fluido, ¿no? El gas sí se puede comprimir. Entonces, esto es porque estas reacciones tienen una forma de curva, por eso está de manera exponencial. Ok, el diagrama de fases del aluminosilicato, que son los polimorfos del silicato de aluminio. ¿Cuáles son esos polimorfos de estos aluminosilicatos? ¿Se acuerdan? Ya los hemos mencionado. No me acuerdo, profesor. ¿No eran los derivados del granate? No. No, Ah, podrían estar asociados al granate, pero no. Ah, son los metaluminosos, peraluminosos. No. Ay, no. ¿Cuáles son esos tres minerales que son polimorfos de aluminosilicatos? Abusados, ¿eh? El de Platos. No. Ahí donde está el calcio y el sodio y el potasio. ¿Cuarzo? El cuarzo, no, ¿por qué el cuarzo si está el aluminio por ahí? Ahí tiene soundtrack. Fíjense bien, diagrama de los aluminosilicatos, es decir, silicato, el silicato más aluminio. ¿Qué minerales son? Sí los hemos visto, ya los mencionamos.
Busquen aluminosilicatos. Así de fácil. Feldespatos alcalinos. No, ¿dónde está el potasio? ¿Dónde está el sodio y el calcio? Si me estás diciendo feldespatos alcalinos. Ok. Ah, así de, o sea, hay que empezar a como a encadenar algunos conceptos. Si yo digo feldespato, bueno, alcalino, ok. Significa que hay potasio, ¿no? Aquí en esta fórmula no veo el K. ¿La andalucita? Exactamente. Luego, La cianita, la cianita y la. silimanita. Ok, exactamente. Bien. Esos son polimorfos. Y estos se pueden acomodar en un diagrama de fases, ¿sí? Dependiendo de su volumen, del retículo cristalino que ocupan, del orden o desorden de ese mismo retículo cristalino. Y hay otra propiedad aquí, H. H en términos termodinámicos, ¿qué es? ¿Alguien que se acuerde? ¿Es entalpía? Muy bien, exactamente. También dado por de forma experimental, ya lo da una tabla, ¿no? Dependiendo de cuál es el volumen. Ok. Entonces, la cianita ocupa un volumen menor, ¿sí? La silimanita tendrá un desorden mayor que la cianita, ¿sí? La silimanita tendrá un desorden mayor, por eso tiene esa entropía, ¿sí? Y ya en un diagrama de fases, con presión y temperatura, la cianita tendrá, al ser un volumen menor, se va a acomodar mejor a las presiones, a las altas presiones, ¿sí? Al tener una mayor entropía, es decir, va a resistir más el desorden, y ese resistir más el desorden de la silimanita, pues nos coloca en esta posición que es más estable con la temperatura. Y la andalucita, pues ni una ni otra, ¿no? Pero no sabemos los límites. ¿Cómo sabemos los límites? Bueno, con estos valores experimentales que están aquí, de su volumen, la entropía y la entalpía, podemos calcular las curvas de equilibrio entre cianita y andalucita, ¿sí? A la presión a una atmósfera, con equilibrio con delta G tendiendo a cero, ¿sí? Hacemos todo la temperatura de equilibrio, despejamos T y encontramos un primer punto, ¿no? Con temperatura. Y si a esto lo repetimos dentro de las relaciones dependientes de presión y temperatura, entalpía y volumen, ¿sí? Nosotros podemos encontrar un pendiente de la línea de reacción una vez conociendo esta temperatura, ¿sí? Una vez conociendo esta temperatura, ¿sí? Podemos definir, a ver, voy a ocultar aquí, ¿sí? Podemos definir una ecuación de la recta con M que es la pendiente, ¿ok? Y entonces definir una línea, ¿no? En este sentido. Y luego hacer lo mismo para la silimanita. Y así generar este diagrama que es el de equilibrio entre cianita y limanita. El punto que está aquí, ¿sí? Que está aquí, es el punto univariante. Aquí están conviviendo, lo que significa en este diagrama, ¿no? En esta parte del de diagrama de fases, ¿sí? Es que en este punto de temperatura y presión conviven cianita, silimanita y andalucita. En este campo que está aquí, únicamente va a ser estable la andalucita. En este campo que está aquí, únicamente será estable la silimanita. En esta línea que está aquí, será estable tanto cianita como andalucita. En esta línea que está aquí abajo, ¿sí? Que tiene otra pendiente, va a ser estable andalucita y silimanita.
Y a partir de aquí, hacia acá, va a ser estable cianita y silimanita. Así es como se debe de leer, o sea, a grandes rasgos, este es el diagrama más simple de un diagrama de fases para aluminosilicato. ¿Sí? Este es con la lógica que nosotros hemos seguido aquí con respecto al volumen menor del retículo cristalino, entonces la cianita es más estable. Con la entropía mayor, eso quiere decir que es más estable a mayor grado de desorden. Entonces la silimanita va a ser más estable a mayores temperaturas. Siguiendo esa lógica, pueden calcularse los límites pendientes de rectas y casi cada autor hace sus cálculos. Es decir, de manera experimental se han hecho cálculos y se tienen estos límites, ¿no? Con este diagrama de fases de presión-temperatura, vean dónde está la intersección de este punto triple. Aquí, 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 aquí. Va variando. Entonces hay diferente diversidad de datos experimentales en distintas universidades, en distintos autores, distintos laboratorios. ¿Ok? Pero tienden a un equilibrio, o muchos tienden a este promedio. Entonces este es el que se toma en cuenta. ¿Vale? Ok, ya casi estamos por acabar. O es más bien, ya acabamos esta parte de equilibrio termodinámico. Sí les recomiendo mucho que se echen un clavado, ¿no? Lo voy a subir, espero que de una vez, ¿no? Mm, Este, este documento, ¿no? De Tolson, 2002. Está en español, está en un lenguaje muy coloquial, muy padre, ¿no? Él se dio a la tarea de traducir estos términos energéticos, incluso con algunos fenómenos cotidianos, ¿no? Que ustedes pueden ver día a día, para ir entendiendo cada uno de los términos. ¿Ok? Entonces sí les recomiendo que se echen un clavado y volvemos a discutir, ¿no? Estas cuestiones de energía libre de Gibbs, ahora desde la perspectiva que ustedes hayan entendido. ¿Vale? Y así complementamos prácticamente este capítulo de energía. ¿Va? Para que podamos pasar la siguiente clase a lo que son reacciones metamórficas, tipos de reacciones metamórficas, algunas texturas que se ven en esas reacciones metamórficas y algunas expresiones, ¿no? que también podemos nosotros observar con diagramas de fases, ¿no? Estos diagramas de fases, más diagramas de fases, ¿no? Esto que ven aquí, que parece algo muy complejo, en realidad es un diagrama de fases como el que acaban de ustedes de observar, ¿no? Calculado ya en computadora, ¿no? Realmente no llevaría mucho tiempo generar una red, ¿no? De este estilo dentro de las reacciones, ¿no? Ok, entonces les coloco este artículo, ¿no? Realmente es un artículo. Se lo echan, lo revisan, ven los conceptos fundamentales y entonces me platican que entendieron la siguiente vez que nos veamos, ¿no? Que sería el miércoles. ¿Ok? Entonces,